de pronunciamiento, que es la número 67, instando al Gobierno de España a garantizar la financiación suficiente a la Junta de Extremadura para que mantengan los servicios y rutas que no entrarían en el nuevo mapa concesional propuesto por el Ministerio de Movilidad y que vienen prestándose en el actual mapa concesional en vigor. El proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos y, en nombre de dicho grupo, tiene la palabra el señor Ferreira Alonso. Bien, gracias, presidenta. Señorías, el pasado 3 de junio, en plena campaña electoral de las elecciones europeas, el consejero de Infraestructuras nos sorprendía con una rueda de prensa en la que afirmaba que el Gobierno de España pretendía dejar a 219.000 viajeros sin transporte de autobús. Tal era la urgencia y tan duro era el recorte que desde la consejería convocaron a todos los alcaldes y alcaldesas de los pueblos afectados para el día 6 de junio, 3 días después, para valorar las acciones a llevar a cabo contra este despropósito. El día 6 de junio, repito, el día 6 de junio, en campaña electoral, a 3 días de que los extremeños y extremeñas fueran a las urnas, el señor Martín repetía sus argumentos en una reunión de alcaldes que se convirtió en un mitin, en un acto electoral del Partido Popular. No hubo argumentos nuevos ni más explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo. Lo que sí estaba claro era que entre el 3 y el 9 de junio el Gobierno de España eliminaría de forma inminente paradas y servicios a 164 municipios. Y hoy, 20 de junio, la pregunta es, ¿qué ha pasado desde el 9 de junio? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el consejero, aparte de irse de premios? ¿Ya no tiene prisas el señor consejero en parar otro gravísimo ataque de Pedro Sánchez a los extremeños y extremeñas? Se celebraron las elecciones europeas, los extremeños y extremeñas votaron y nada más hemos vuelto a saber del señor Martín. Absolutamente nada más. Con las denuncias públicas le pasa como con los anuncios. En denuncia se queda y nada más volvemos a saber. Y es que el impostor siempre tiene el mismo modus operandi. Cuenta una medio verdad, que no deja de ser una medio mentira, lo hace público y, aunque luego se aclare, da igual porque siempre algo queda. Esa es la realidad, señor Ballesteros. Así que la labor que nos queda a los diputados del Grupo Socialista es clarificar la cuestión y demostrar sus medias mentiras. Vayamos a ello. Desde hace tiempo, el Gobierno de España viene diseñando un nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera, que ha sido remitido en formato borrador a todas las comunidades autónomas para negociarlo con las mismas y coordinar los transportes autonómicos con los estatales. Mientras otras comunidades autónomas siguen manteniendo reuniones de trabajo con el Ministerio y negociando cómo mantener y mejorar los servicios, la Junta de Extremadura acudió a una reunión donde no puso ninguna pega al Ministerio. Repito, no puso ninguna pega al Ministerio. Nada más se supo de ellos al respecto cuando salieron de la reunión. Ni una contrapropuesta, ni una alegación, ni una petición de cambio. Directamente convocan a los medios en plena campaña electoral y denuncian un recorte sin que nada haya cerrado. Lo cierto es que lo que plantea el Gobierno de España son dos cuestiones principales. Primero, para las rutas nacionales, reducir el número de paradas para hacerlas competitivas en tiempo, reducir el coste de viaje a los usuarios y mejorar la calidad con respecto a otros medios de transporte y con respecto al vehículo privado, y así incrementar el número de usuarios y su sostenibilidad económica. Y segundo, para la parte de las rutas que se utilizaban de forma intracomunitaria, es decir, para los usuarios que viajaban solo entre las poblaciones extremeñas, financiar a las comunidades autónomas para que mantengan ese servicio como competencia autonómica. Esas son las dos cuestiones. De esta forma podemos tener desplazamientos entre capitales de provincia mucho más rápidos y económicos y garantizar la accesibilidad de los mismos, incluso de más municipios, a estas rutas nacionales, gestionando estos desplazamientos los gobiernos autonómicos con recursos procedentes del Gobierno de España. Esta es la propuesta, y es una propuesta que estaba basada en la estadística de las rutas. El informe que tiene en sus manos el señor consejero refleja perfectamente
qué trayectos nacionales son estrictamente utilizados dentro de la comunidad y qué trayectos no tienen usuarios. El Gobierno les ha facilitado toda la información. Información que el señor Martín no ha querido facilitar ni a los grupos de esta Cámara, ni a la prensa, ni a nadie. Información que tampoco ha querido rebatir al Gobierno de España. El señor Martín ha montado la pataleta en campaña y nada más se sabe del asunto. Ahora bien, me gustaría que le preguntaran a un joven de Badajoz que estudia en Salamanca qué opina de que vaya a tardar 4 horas y 20 minutos en vez de 6 horas y media en hacer el trayecto. A mí me gustaría también que le preguntaran a un vecino de Herbás o de Baños de Montemayor que usa una ruta nacional para desplazarse a Plasencia o a Cáceres si le supone un problema que le tenga que esa misma ruta, pero gestionada por la Junta de Extremadura. Me gustaría que se preguntaran si alguien en Extremadura decide comprar un billete de autobús o no en función de qué administración gestiona esas rutas. Estas son las preguntas que deben hacerse porque estamos exclusivamente ante una cuestión de competencias. Para garantizar la accesibilidad manteniendo los trayectos y de eficiencia de los trayectos nacionales para hacerlos más atractivos y más económicos para los usuarios. ¿Ustedes tienen algún problema en mantener las líneas que dejarían de ser del Estado si el Gobierno de España garantiza la financiación suficiente? Esa pregunta es interesante. Señor Ballesteros, a ver si me la responde. Esto es lo único que deben responder. Y ahí nos van a encontrar, en exigirle al Gobierno de España que garantice la financiación suficiente para mantener esas líneas por parte de la Junta de Extremadura. Ustedes saben que eso es precisamente lo que está negociando el Gobierno de España con las comunidades. Pero como venía campaña electoral, tocaba montar lío para sacar rédito electoral. Esas son las prioridades del Gobierno de María Guardiola. La lucha partidista montando otra trinchera contra el Gobierno de España. Y lo importante lo dejan ustedes a un lado. ¿Es importante o no lo es mejorar los transportes públicos y coordinarse entre administraciones para hacerlos más eficientes, más atractivos y más sostenibles? Ustedes están tramitando el Plan de Movilidad Sostenible de Extremadura, que apuesta por la intermodalidad, la digitalización y el transporte a demanda para interconectar nuestros pueblos y ciudades con las principales líneas de transporte. Este plan, que ustedes trataron de tirar a la basura al inicio de la legislatura, usted también escuchó al consejero, pero que un año después han decidido utilizarlo. Sorprendentemente, el director general ya nos ha dicho que han decidido utilizarlo. Pues ese plan pretende mejorar la conectividad de nuestros pueblos, mejorar la movilidad de nuestros ciudadanos y hacer más eficiente y sostenible el servicio. Y para ello también contempla coordinarse con el Gobierno de España, con las diputaciones y con nuestros ayuntamientos. No lleven todo a la confrontación para evitar asumir sus responsabilidades, porque ustedes también tendrán que tomar decisiones. Por ejemplo, hablan ustedes mucho del tren de alta velocidad Madrid-Lisboa. ¿Y cuándo vamos a hablar de los servicios de tren que puede implementar la Junta de Extremadura para que los extremeños y extremeñas tengan más trayectos entre sus ciudades? ¿Cuándo vamos a hablar de eso, señor Ballesteros? Hablan ustedes mucho de las líneas nacionales de autobús. ¿Y cuándo vamos a diseñar de verdad medios de transporte sostenibles que conecten las zonas rurales con núcleos urbanos y las principales líneas nacionales? Porque después de un año todo lo que sabemos es que al final van a coger el plan de movilidad que habían desechado. ¿Cuándo van a dejar las pataletas? Y se van a sentar de verdad a trabajar para dar soluciones reales a los extremeños y extremeñas. Porque la pataleta en campaña tiene fácil solución. Aprueben nuestra propuesta de pronunciamiento y vayamos juntos a pedirles al Gobierno de España que garantice la financiación de las líneas. Y después, a trabajar. A ver si ya de una vez por todas se ponen a trabajar. Que después de un año ya va tocando conocer las propuestas que este Gobierno quiere hacernos en materia de transportes. Llevamos un año y no tenemos ni una sola propuesta, solo tenemos una. Dijo el consejero de Infraestructuras en su intervención inicial de legislatura que el Plan de Movilidad Sostenible era papel mojado, era literatura barata y que no servía para nada. Y un año después, el consejero de Infraestructura, bueno, su director general, ha tenido que reconocernos que el papel mojado y la literatura barata se está tramitando y se va a llevar a cabo. Vaya por Dios. Esas son las propuestas que tiene el Gobierno de la Junta de Extremadura. En un año, recuperar un plan que habían decidido desechar. Por lo tanto, pónganse a trabajar y planteen soluciones a los extremeños que estaremos deseosos de conocerlas. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ferreira.
A continuación es el turno de fijación de posiciones y, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor Macías Rodríguez por un tiempo de 5 minutos. Bueno, pues vamos con el último punto, señorías. Señor Ferreira, vamos a apoyar la propuesta de pronunciamiento que trae, porque ustedes lo que piden aquí, garantizar la financiación suficiente a la Junta de Extremadura para que mantenga los servicios y rutas que no entrarían en el nuevo mapa concesional propuesto por el Ministerio de Movilidad y que vienen prestándose con el actual mapa concesional en vigor. Yo entiendo que todos estamos por ayudar a conseguir la financiación suficiente para mantener el transporte que tenemos. Al menos que nos quedemos como estamos. Al menos que nos quedemos como estamos. Porque, evidentemente, las líneas de transporte público de autobuses en Extremadura son manifiestamente mejorables. Mucho, mucho. Sobre este tema deberíamos tener el mayor consenso posible dentro de esta Cámara. Usted ha hecho referencia, por ejemplo, a la cuestión de los trenes que podrían ser competencia de... Podría organizar la Junta de Extremadura y solicitarlo. Para eso también es necesario financiación. Es una idea que nosotros, desde Unidas por Extremadura, venimos tiempo lanzando. Me alegra que ahora el PSOE recoja la idea. Y respecto al planteamiento que se hace desde el Ministerio, yo creo que hay que darle una vuelta y ser muy serio con esto. Muy serio, muy serio. Porque según lo que nos ha contado el consejero, a través de los medios de comunicación, que yo creo que si hay que ser serios, pues no solo habría que hacerlo a través de los medios de comunicación, creo que esta es una cuestión muy relevante como para tratarla aquí, para que él hubiera venido a comparecer voluntariamente y de urgencia, y no lo hizo. Lo hizo ante los medios de comunicación y lo hizo efectivamente el 3 de junio, utilizando para la campaña electoral de las europeas, cuando ellos ya habían tenido la reunión previamente, bastante antes. Y esta es una reunión que, si se tiene bilateral con el Ministerio, lo primero que se hace al llegar a Extremadura es decir, avisar a todos los grupos, vamos a sentarnos porque esto no puede ser. Pero si entramos en el juego de utilizarlo en el desgaste de la guerra política, de la peleita política, pues al final los perjudicados serán los ciudadanos y las ciudadanas de Extremadura. Entonces yo les pido a todos los grupos mucha seriedad con este asunto. Porque lo que está demostrado, y eso ha sido un acierto del grupo, de los dos grupos que forman el Gobierno de coalición, es que cuando se bonifica el transporte público, asombrosamente la gente lo utiliza y se multiplica el uso tanto del tren como del autobús. Y eso es algo importantísimo, es vital para Extremadura. Ojo, Extremadura somos la región que más utilizamos el sistema de compartir coche de BlaBlaCar. Y no es porque los extremeños seamos más concienciados que nadie ecológicamente. Es porque no hay líneas públicas de transporte, ni de tren ni de autobuses. Es así de triste. La última vez que tuve que hacer un viaje a Madrid y estar allí a las 10 de la mañana en el Congreso de los Diputados, no había forma de ir con transporte público desde Extremadura, ni en autobús ni en tren. No se llega antes de las 12 de la mañana y hay que utilizar el BlaBlaCar. Esa es nuestra realidad a día de hoy. Esa es nuestra realidad. Y lo que está planteando el Ministerio, si es cierto lo que dice el consejero, es un auténtico disparate. Un disparate. Y, ojo, no se puede permitir ni aquí, ni en muchas comunidades autónomas donde hay mucha dispersión de la población y mucha ruralidad. Nosotros apoyaremos, pero, insisto, no lo utilicen para el desgaste y la peleita política.
Esto es un asunto de región. Es un asunto que deja a mucha gente en muchos pueblos sin posibilidad de transporte público. Señorías, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Macías. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Bravo Arrobas por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señorías, buenas tardes. Bueno, señor Ferreira, si en la propuesta, en fin, si hubiese contado usted todo eso que has puesto aquí en lo que es la propuesta de pronunciamiento, pues a lo mejor, en fin, porque la pírrica, como la motivación y la justificación que hace, pues evidentemente muchas cosas pues no salen a la luz. En ese sentido, pues otra vez le ha tocado otro no, como se suele decir, ¿no? Entonces no vamos a apoyar la propuesta porque evidentemente faltaba mucha documentación. En fin, alude a la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada 2030 del Ministerio de Transporte. Como bien dice, es una estrategia y se corresponde con otra idea loca extraída de esa Agenda 2030 tan destructiva y que ustedes llevan abanderando y han asumido totalmente. Su ministro de Transporte y Movilidad Sostenible dijo en su día que Extremadura es una prioridad. Pues en verdad entendemos que es una prioridad para terminar de hundirla, que le faltó decir eso, porque es en fin, ya no solo no nos traen las infraestructuras, que desde años se nos han negado, sino que además nos quita fondo, elimina los transportes alternativos que venimos usando y que usan los extremeños desde hace mucho tiempo. Nos piden, a cambio, no contaminar, que compremos coches eléctricos, vehículos tal. Evidentemente, muchos extremeños no se pueden asumir esos costes ni pueden asumir nada de eso. Como bien se ha dicho, pues utilizamos otros medios porque no pueden usar el transporte público, que es una necesidad básica en ese sentido. Con la pretensión que ustedes presentan aquí, ahondan en la problemática existente. Los extremeños no pueden ir siquiera a su centro de salud. En la actualidad, el 30% de nuestros municipios no tienen conexión directa en autobús con su hospital de referencia y el 28% de nuestros municipios no están conectados con su centro de salud. Nuestras necesidades vienen recogidas en la estrategia de movilidad. Reconoce problemas de concentración de grandes poblaciones y problemas de la despoblación en el mundo rural, debido sobre todo, evidentemente, a lo que es el envejecimiento de la población y que esta misma situación se da en 2/3 del territorio nacional. Pues bien, sabiendo la problemática y la necesidad y la situación, no le ponen solución, porque no es eficiente económicamente. Todo se deriva todo a lo que es el tema del dinero. Dinero que evidentemente ya sabemos dónde va y qué es lo que se compra con ese dinero que nos quitan y que nos corresponde. La propuesta del mapa concesional para el transporte por carretera por el Ministerio supone la desaparición de 164 rutas que afectan a una población en Extremadura de 800.000 habitantes, el 75% de la población extremeña. Dejaría sin servicio a gente que lo utiliza en torno a unos 427.000 viajeros de la región, y ello atendiendo a los parámetros usados para la elaboración del mapa y las últimas cifras de usuarios de transporte por carretera. De estas 164 localidades, 126 se quedarían sin parada de autobús y 38 paradas se verían reducidas todos sus servicios, siendo el autobús muchas veces la única posibilidad que tienen los extremeños para desplazarse de un sitio a otro. Esta reducción de servicios afecta a 164 de los 166 municipios que forman parte de la actualidad del mapa concesional del Ministerio. Y en su nueva propuesta planean reducir más, ya que de las 76 rutas existentes las quiere reducir a 22 rutas, de las que 3 llegarían a Extremadura. Sería lo que es Madrid-Extremadura, o sea, Madrid-Badajoz, sería la Ruta de la Plata y un ramal de Madrid con Castilla-León y Coria. En ese sentido, ya como lo advertimos en su momento, ¿no? Es que ceder al chantaje de los separatistas conlleva que los extremeños volvamos a salir siempre los últimos y los perjudicados. Los extremeños sin autovías, sin trenes, sin línea de autobús. Entonces nos retiran los fondos. ¿Qué será lo próximo? Que nos retirarán del Gobierno central y que afecta a los extremeños. Señores socialistas, no se puede estar en el Gobierno central y a la vez con los extremeños, apoyando a los extremeños. No se puede estar, como siempre se ha dicho, ni en misa y repicando. A ustedes ya se le ha cogido la matrícula, apoyando al Gobierno de Sánchez, un Gobierno que ha abandonado por completo a Extremadura, por 7 votos, además. Esta propuesta es puro teatro.
si realmente apoyan a los extremeños, arrimen ustedes el hombro para que lleguen todas esas infraestructuras y que no se vayan las infraestructuras que esto. En ese sentido, ya le he dicho que Vox no va a apoyar su esto y ya está. Muchísimas gracias y que gane España el partido. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bravo. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor García Ballesteros por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Y después de más de 9 horas de debate, señor Ferreira, vamos a por la última y no por ello la peor de las iniciativas. Se refiere usted al impostor de Javier Cercas. Lo espantoso no es la mentira, señor Ferreira. Lo espantoso es la verdad. Y en la verdad nos va a tener a ustedes, a nosotros. La verdad se la vamos a contar nosotros. Y la verdad es que Extremadura es una tierra agraviada por el Gobierno de España en el tema de infraestructura. Esa es la verdad. Y no solamente estamos agraviados en el tema de infraestructura con muchas mentiras, excusas, modificaciones y rectificaciones, sino que ahora dejan a cientos de miles de extremeños sin poder subir a un autobús y sin poder hacer las rutas que hasta ahora las llevan haciendo. 6 de junio, campaña electoral. Cuando presenta esta iniciativa y usted en la prensa, en campaña electoral, vendiendo esta iniciativa. Claro, ustedes sí, los demás no, pero ustedes sí. Porque el Ministerio de Transportes ha puesto encima un despliegue del nuevo mapa concesional de autobuses para adaptarlo, según dicen, a la realidad de la demanda y la mejor competitividad, eficiencia, comodidad y servicio. Todo ello, según dicen ustedes, bajo el principio esencial de que ningún ciudadano pierda sus actuales oportunidades de viaje. Ningún ciudadano. Sin embargo, es evidente que la postura del Ministerio de Transporte no obedece a ninguna de las razones y los criterios que aquí se han expuesto. Y especialmente no responde a ninguna de las necesidades de los españoles y de los extremeños que viven y vivimos en zonas y áreas rurales sin ofrecer ninguna respuesta ni facilidades a la prestación del servicio de autobuses. De hecho, el nuevo mapa concesional elaborado por el Ministerio, que usted dice que conoce bien, deja a un total o parcialmente a 164 municipios de Extremadura sin línea que afectan a 800.000 extremeños, lo que supone más del 75% de la población. Sí, señor Ferreira. Las pretensiones del Ministerio chocan frontalmente con la realidad de nuestra región de Extremadura, más extensa que Suiza, donde vivimos 1 millón de habitantes en 388 municipios y donde el 50% de la población está solo en 13 localidades. Una reducción de la ruta de los municipios con parada regular de autobuses supone para nuestra comunidad una nueva condena del Gobierno central, cuya propuesta no responde en absoluto a la voluntad de diseñar políticas de servicio para las personas. Supone dejar tirados no a más de 200.000 personas, no, a 427.000 viajeros que día a día utilizan estas líneas de autobuses en la actualidad, porque el Ministerio solo tiene en cuenta la rentabilidad económica y no la rentabilidad social. Socialistas se llaman ustedes, cuestión que es fundamental para Extremadura y para la fijación de población en el territorio. Mire, señoría, necesitamos, por tanto, un mapa concesional nuevo y que luche por la realidad de nuestra comunidad autónoma. Decía usted, le preguntamos a alguien de la Albuera. Alguien de la Albuera para ir a Sevilla tiene que ir a Badajoz, en su coche, o en taxi, o en bicicleta, para que después el autobús que va a Sevilla pase por la Albuera. Esa es la realidad de su mapa concesional. Sí. O le preguntamos a alguien de Cabezuela del Valle, donde hay una parada, que el de Cabezuela del Valle no puede ir a Plasencia en autobús, ni el de Plasencia puede ir a Cabezuela del Valle, porque no puede comprar ningún billete intracomunitario. El de Cabezuela del Valle no puede ir a Plasencia y el de Plasencia no puede ir a Cabezuela del Valle parando el autobús en los 2 municipios y en las 2 localidades. Señoría, esta es la realidad del mapa concesional. Sí, señor Ferreira, sí, señor Ferreira. Cuando quiera hablamos de infraestructura y de la Cáceres Badajoz. Cuando quieras hablamos de la Cáceres Badajoz, la que tienen ustedes suspendida con 0,5 millones de euros de ejecución en tan poco tiempo. Señoría,
Nuestra propuesta es que solicitemos al Gobierno de España que revise el mapa concesional presentado por el Ministerio de Transportes, procediendo a la elaboración de uno nuevo que tenga en cuenta la singularidad de esta comunidad autónoma y que abra paso a un proceso de debate de este nuevo mapa, convocando una reunión de la Conferencia Nacional de Transportes. Señorías, quitarle recursos a los más desfavorecidos, que somos los extremeños, para dárselo a los más ricos, saben que tienen un nombre. Dependemos de 7 votos que nos están haciendo mucho daño a los extremeños, pero no olvidemos que Extremadura tiene 9 votos. Si lo quieren entender, son ustedes los que se tienen que poner a trabajar por Extremadura y por los extremeños. Muchas gracias. Gracias, señor García Ballesteros. Cierra el autor de la iniciativa por un tiempo de 5 minutos por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ferreira Alonso. Gracias, presidenta. Señor Macías, gracias por el apoyo a esta iniciativa. Yo comparto con usted que estas cuestiones hay que tratarlas con tranquilidad y con lealtad institucional. A mí lo que más me fastidia de todo lo que se está tratando en esta cuestión es la deslealtad institucional. Que el Gobierno de España sea incapaz de sentarse con la Junta de Extremadura a trabajar sin que se utilice mediáticamente lo que puedan estar hablando, es de verdad un absoluto problema para los extremeños y extremeñas. Ese es un absoluto problema que tenemos con este Gobierno, que no es capaz de sentarse de forma leal y cuando tenga las conclusiones, que saque las conclusiones públicamente. Es imposible hacerlo con ellos porque todo lo quieren utilizar como una trinchera contra el Gobierno de España, porque es su preocupación, la lucha partidista. El señor Bravo de Vox, usted lo que me acaba de decir es que están en contra de que el Gobierno de España garantice la financiación suficiente para que se mantenga la ruta. Eso es lo que van a votar en contra, como el Partido Popular. Eso es lo que van a votar en contra. No van a votar en contra de otra cosa, ¿eh? Eso es lo que pone. Y ustedes van a votar en contra. De ahí el papelón que tiene y el lío que tiene el señor Ballesteros es terrible, ¿eh? Tiene usted un lío. Yo entiendo que el consejero lo ha dejado aquí solo, con 2 marrones, se ha ido de premio, la ha dejado usted aquí currando, pero, hombre, que hable usted de la verdad, es que yo creo que tiene el mismo criterio con la ruta que con las carreteras el señor consejero y el señor Pacheco. Vamos a tener que enseñarle la ruta. No es cierto lo que dice. Es una cuestión de competencias. Las rutas que usted está diciendo la tienen que mantener ustedes desde el Gobierno de Extremadura. ¿Qué es lo que le ha dicho el Gobierno de España? No desaparecen. Es que está usted equivocado. Y me dice, ¿y saca usted una rueda de prensa el 6 de junio? Hombre, no. Con la trola que soltó el consejero, ¿cómo no vamos a salir a responder? ¿Cómo no vamos a salir a responder? Que están confundiendo a la ciudadanía. ¿Pero qué esperaban? ¿Que nos quisiéramos quedar callados? Mire, aquí tienen nuestra propuesta. ¿Quieren que se garanticen los servicios? Voten a favor. Si lo que les planteamos es que se garanticen. ¿No querían que le reclamáramos al Gobierno de España? Aquí estamos desde la oposición en Extremadura reclamando a Pedro Sánchez que garantice los servicios. Aquí estamos garantizándolo. ¿Qué más quieren que hagamos? ¿Qué más quieren que hagamos? Voten a favor, que es lo que tienen que hacer. Ya habla usted de la Cáceres Badajoz. Pero ¿me puede decir qué gobierno del Partido Popular en España ha hecho algo por las infraestructuras en Extremadura? Pero ¿cómo me puede decir eso? Aznar, Rajoy, ¿ha hecho algo por la Cáceres Badajoz? Por Dios, que han gobernado ustedes más años en España que el Partido Socialista. Un poquito de rigor, un poquito de rigor. Pero bueno, mire, hoy hemos asistido a un acto de escapismo político por parte del consejero de Infraestructura y no quiero que pase desapercibido. El señor consejero de Infraestructura tiró la piedra y escondió la mano. Tenía una cita ineludible para acudir a unos premios en Madrid donde no premian a ningún extremeño. Y lamentablemente no ha podido acompañarnos en el debate y votación de una iniciativa que afecta a 219.000 usuarios, 164 municipios y que representan a 800.000 extremeños. El 75% de la población extremeña decía. ¿Usted cree de verdad que el señor consejero, si estuviera peligrando el transporte público para 800.000 extremeños, estaría tranquilamente en unos premios en Madrid en vez de escuchando esta iniciativa y forzando una votación suya a favor en este debate? Hombre, por favor, hombre, es que las cosas pasan de castaño oscuro como lo plantean ustedes. Esa era la urgencia del señor consejero el 6 de junio. Que hoy, 20 de junio, podemos tomar una decisión sobre ello en la Asamblea de Extremadura, pero tenía que acudir a unos premios. Esa es la realidad, señor Ballesteros. Mira, al señor Martín solo le importaban los votos para el día 9 de junio. Y hoy le da igual. Por eso, después del día 9, ha desaparecido este tema de sus prioridades.
Y se marcha porque no puede responder a muchas preguntas. ¿Tienen algún problema en asumir las líneas si las paga el Gobierno de España? Esa pregunta la tiene que responder. ¿Ha realizado alguna propuesta alternativa al borrador presentado por el Gobierno de España? No. Por eso se va. ¿Cómo tiene pensado coordinar la conexión con los transportes nacionales y con su plan de movilidad? Tampoco quiere responder. ¿Cuándo vamos a hablar de los servicios de transporte autonómico? Usted no me ha dicho aquí nada de eso. Y a mí me gustaría saber, señor Ballesteros, ¿qué problema tiene, señor Ballesteros, en que los extremeños tarden menos y paguen menos para desplazarse a otras comunidades? Es que esa es una cuestión importante. ¿Y no le parece algo bueno si el Gobierno de España garantiza a la Junta de Extremadura la financiación para hacerse cargo de los trayectos intracomunitarios? Resolvamos ese problema. Esa es la cuestión, pero ustedes prefieren ir de pueblo en pueblo a ver si hacen un poquito más de jaleo y un poquito más de lío. Mire, los extremeños y extremeñas se merecen servicios de transporte de calidad en campaña electoral y fuera de campaña. Y el Gobierno de María Guardiola es el responsable de conseguirlo. Así que yo les pido que por una vez dejen de mirar a Madrid y dirijan su mirada a los extremeños y extremeñas que llevan un año esperando que ustedes hagan algo más que patalear y poner problemas sin soluciones. Póngase a trabajar. Háganlo de una vez. Nada más y muchas Gracias, señor gracias. Ferreira. Bien, finalizada la